con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Hoy que estamos a miércoles 10 de mayo del año 2017. Recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16 y de los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. La frase de este día, brindar ejemplo es la única forma de influir en los demás. Esta es una reflexión de Albert Einstein. Páginas de la historia, participante en el tiranicidio de Rafael Leónidas Trujillo, pasa a la posteridad en su doble condición de héroe y mártir. Nacido en París el 10 de mayo de 1922, se graduó de ingeniero en la Universidad de Santo Domingo. Humillado públicamente por Trujillo, se incorporó al grupo de conspiradores. Llevado a la tenebrosa 40, fue torturado y finalmente fusilado por orden de Ramfis Trujillo en la Hacienda María el 18 de noviembre de 1962. En su honor lleva su nombre la calle donde residía. Y en 1994 Nelson Mandela, después de haber pasado 26 años en prisión, se convierte en el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica. Durante su mandato promovió la reconciliación nacional, ganó el respeto de la población blanca y logró la unión del país al margen de diferencias raciales. Ganador del Premio Nobel de la Paz, figura entre las personalidades más notables del siglo pasado y comienzos del presente. El pueblo sudafricano venera su nombre. 4 años más tarde muere en Santo Domingo José Francisco Peña Gómez. De origen humilde, llegó a convertirse por su propio esfuerzo y méritos en el más popular y carismático líder político en la historia del país y en una figura de gran relevancia internacional en el campo de la socialdemocracia, donde fue distinguido con las más elevadas posiciones. Su ida a destiempo no solo fue una gran pérdida para el PRD, sino para la democracia dominicana, de la cual fue un apasionado propulsor e infatigable cruzado. Tirando a fondo, voz autorizada la del ex rector de la UAS, Roberto Reina, es a no dudarlo una voz autorizada para hablar de los problemas que confronta la universidad privada y los posibles remedios. Reina señala que ningún rector ni el Consejo Universitario están en capacidad de dirigir la institución y sus 19 recintos y subcentros desde la sede central, entendiendo que excede con mucho sus posibilidades de mantener un adecuado control y supervisión. De ahí que plantea otorgar autonomía a los centros universitarios regionales, tanto desde el punto de vista administrativo como financiero, conforme a sus reales necesidades específicas. Pero ojo y oído, lo que seguramente enfriará el ánimo de algunos y levantará una tormenta a lo interno de la institución, es su afirmación categórica de que fortalecer el financiamiento de la UAS en las actuales condiciones sería un acto de irresponsabilidad del Estado. Sería invertir en fondos perdidos. Más claro, no canta un gallo. Lo cierto es que la UAS necesita previamente una intensa y amplia labor de saneamiento interno en todos los sentidos antes de poder solicitar mayores recursos. No hacerlo así sería, como señala Reina, echar esos fondos al zafacón. Penoso, pero cierto. Bueno, un movimiento renovador, como el que hicimos hace ya 40 años. Correcto. Pero también a Reina le cabe, porque fue rector. Reina también. Sí. Bueno, pero siempre tiene la experiencia de eso, está hablando con experiencia. Sí. Estoy de acuerdo con él en eso que dice de que los centros regionales debieran convertirse en una especie de universidades regionales. Exacto. Pasa igual que los municipios, la centralización del poder. Que manejen sus fondos propios, que se procuren fondos también en el recinto y que, dado que es en el interior y los estudiantes del interior no son de familias ricas, sino hijos de machepa en su mayoría, qué bueno. No, y los de aquí también, Ramón. Sí, aunque van algunos que podrían pagar, pero quieren aprovechar, lógicamente. Naturalmente, porque es la más barata de todas las universidades. Señores, no podía haber encontrado el gobierno dominicano mejor tapabocas para el parcializado y prejuiciado último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que la opinión concluyente del propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en presencia del canciller Miguel Vargas Maldonado, quien llevó la queja del país a su conocimiento, declaró de manera enfática, y repetimos sus palabras textuales: ciertamente se ha tratado de una grave injusticia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colocar a la República Dominicana en el capítulo 4 de la Carta Interamericana. Que la saquen entonces. Cerramos la cita. En dicho capítulo, nuestro país aparece al mismo nivel de Cuba, la más larga dictadura del continente, y de Venezuela, donde cada día el gobierno de Maduro comete más y más groseras agresiones contra la población. Interesante conocer dónde meterán la cara los que redactaron el bendito informe. Por cierto, la última transgresión de Maduro es someter los civiles que protestan a tribunales militares en franca violación a los más elementales normas de derechos humanos. Y la directora ejecutiva de Proconsumidor, Nina Castillo, revela que en los últimos meses se han decomisado más de 10.000 libras de leche en polvo comercializada al detalle. En la mayoría de los casos se han detectado claras evidencias de contaminación que la convierten en no apta para consumo humano. La funcionaria afirma que el organismo solicitará sanciones penales para quienes se dediquen a esa práctica ilegal. Solo queda esperar que cumpla con su deber. Vamos a hacer la pausa, Ramón. Cuando regresemos vamos a estar buscando respuestas en Teledebate con nuestro huésped hoy, que es una persona muy especial, que hacía mucho tiempo que no veíamos a la cara. Estaba juicio. Bien, con nosotros una figura política pues de mucha tradición, el ingeniero Héctor Guzmán. Hacía mucho tiempo que lo veíamos la cara, no al principio, así que bienvenido. Nos tenía preocupado. Estaba por los países. Cuéntenos un poquito de usted, que durante tiempo usted tuvo con un perfil muy bajo. Usted que siempre en cambio ha sido un activista muy activo. Muy diligente en todas las actividades políticas. Fue vocero y el hombre de más confianza, yo diría, de Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía salió del poder, tenía es decir, las encuestas le daban un nivel bajísimo de popularidad, y mucha gente pensó que Hipólito Mejía había terminado su carrera política. Y este señor que está aquí fue el que levantó la bandera, mantuvo todo ese tiempo encendida la tea a favor de Hipólito Mejía, y fíjense cuál fue el resultado. Volvió el hombre. Sí, pues. Volvió y volvió, como si fuera Balaguer. ¿Se recuerdan aquella? Claro. Bien, Héctor, ¿qué estás haciendo ahora exactamente? Bueno, primero muchas gracias a don Mario y a Ramón y a los amigos televidentes por permitirnos estar aquí compartiendo este momento. Ya estamos en el mes de mayo, vamos a decir que entramos a un año de las elecciones. Primero, ¿cómo es? Sí, a un año de las elecciones, estamos en mayo. Sí, vamos a llegar al año de las elecciones. Mayo 16, estamos en mayo 17. Pero que las elecciones son en el 2020. No, quiero decir que hace un año que pasó la elección. Está bien. Entonces ya por eso uno comienza a reactivarse, estaba en una etapa de reflujo, pero claro, dándole seguimiento a todo y una que otra participación. Además. Primero que nada, ¿no estás ahora desempeñando ningún tipo de función pública? No, al día de hoy no. Aproveché todo este tiempo, de los pocos momentos que yo he tenido reflujo político, porque siempre he estado a la vanguardia de los procesos. Y dediqué a organizar muchas cosas personales, privadas, que había abandonado durante decenas de años, diría yo, por el activismo político. Inclusive también dedicando un poco más de tiempo a la familia, por lo parte de mi madre, por lo parte de mis hijos, nietos, que ya uno tiene, que uno casi no le dedica tiempo por la política. Y me puse a organizar también una compañía que tenía inactiva, que precisamente tiene que ver con asesoría de comunicación, planes de estrategia, de marketing, ese tipo de cosas. Ponerla al día, porque ahora hay demasiados requisitos para tú tener una compañía al día. Yo la puse al día y estoy trabajando en mi oficina en eso hasta ahora. Y en la parte política, como estoy en el PRD, ahora el PRD está
¿Estás muy activo en el PRD? Bueno, una parte, comenzamos a iniciar un proceso de evaluación de los organismos y a mí me responsabilizaron junto a Fello Suberví con la parte de la capital y estamos haciendo reuniones, vamos a decir, de manera esporádica para oír a los compañeros, conocer de ellos situaciones, saber cuál es la situación, pero es un activismo, diríamos nosotros, muy interno, muy a lo interno del partido, que no lo estamos haciendo públicamente, por toda la coyuntura que hay ahora. Pero he estado dando seguimiento también a todos los temas que están en el tapete político, porque yo no paro de darle seguimiento a estos temas de Odebrecht. La política es un vicio. No, y además, yo soy un profesional de la política. Sí. Durante 40 años ya lo que yo he hecho, eso no me han permitido poderme dedicar a actividades productivas, porque cuando estuve con Jacobo Marluta, después trabajé con Peña Gómez, después con Hipólito Mejía, y no he tenido tiempo prácticamente de hacer otra cosa que no sea la política, que además me gusta y es lo que en gran parte yo hacer. Todos estos temas que tenemos ahora en el tapete, de la ley de partido, la ley electoral, el problema de Odebrecht, todas las situaciones que tenemos del país, yo estoy al tanto, no me he desconectado de eso. Ahora lo veo inclusive con una visión más amplia, porque no solo lo veo a lo interno de un partido, sino lo estoy viendo más amplio. No he entrado a función pública, realmente mi compromiso fue con el presidente Danilo Medina en estas elecciones que pasaron. Yo todavía tengo la confianza en que el presidente en el momento que necesite de mi servicio me podrá, vamos a decir, en este caso, utilizar. Pero soy un hombre paciente, yo estoy tranquilo y además tengo experiencia de Estado, sé cómo se manejan los gobiernos, claro, cuál es la situación de los presidentes. O sea que por eso me he estado manejando también en esta situación. Pero veo todo el panorama político, desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista del gobierno, he estado viendo cómo se están manejando las situaciones y tengo algunas preocupaciones. Ahora, Héctor, como yo dije al principio, tú eres amigo entrañable de Hipólito Mejía, has seguido siendo amigo de él, como es natural. Claro. Pero además fuiste el vocero y el hombre de confianza de él. Sí. Por ti, por la voz tuya, hablaba Hipólito. Entonces, un buen día, bueno, por razones que ya no viene al caso mencionar en estos momentos, bueno, pues, en definitiva, pues, te pasaste al PRD, pero ahora Hipólito Mejía ya ha vuelto a reactivar su aspiración a la presidencia a la candidatura presidencial primero y a la presidencia de la República después. Sí. ¿Has pensado en algún momento en la posibilidad de, no sé, de incorporarte a la campaña de él, de ayudarlo en ese propósito? Yo he tenido y tengo buenas relaciones con el presidente Mejía y su familia. O sea, las relaciones de nosotros no se han afectado por la decisión política que yo tomé de retornar al PRD. Mantenemos una excelente relación. Lo que sí, yo pienso que el activismo del presidente Mejía es un derecho que él tiene. Yo lo veo normal para mí, porque yo pensé que él debía haber sido el candidato del 16, pero en el PRM no lo entendieron eso. Bueno, él mismo tampoco estaba en eso, él mismo no estaba en eso. Pero yo pienso que él ha iniciado un proceso que uno entiende que tiene todo su derecho. Y desde el punto de vista, yo lo que tengo bien claro es que yo estoy en el PRD. O sea, el presidente Mejía está en el PRM y yo estoy en el PRD y por tanto yo estoy concentrado en las responsabilidades políticas que tengo en el PRD. Y además, yo hice un compromiso para las elecciones pasadas con el presidente Danilo Medina, es decir, con su candidatura presidencial y compromiso también con lo que es su ejecutoria de gobierno, de lo que él prometió. Entonces, manteniendo esas relaciones cordiales, yo respeto lo que el presidente Mejía haga, creo que es un ejercicio que conviene a la democracia, creo que es un gran activo para la democracia dominicana y hay que esperar que el tiempo transcurra, que es lo que va a determinar, yo diría, las situaciones de la coyuntura política que vendrá. Porque es muy temprano, estamos hablando del 17 y de cara al 20. Así es. Es un proceso político que todavía está indefinido en ese caso. A mí me llamó mucho la atención y estuve esperando todo este tiempo algún tipo de explicación pública de tu parte, porque en una de las últimas entrevistas que yo te hice en el canal 26 en Carivisión de Julito Jacín, que tenía un programa dominical, claro, sí, de 18 horas, comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. En ese momento estábamos en la pre-campaña, sí, y tú eras señalado como aspirante a diputado nacional
del PRM. Sin embargo, no fue así en las designaciones o en las convenciones. Y a mi juicio, eso motivaría parte de tu alejamiento del PRM. Pero la gente, los dirigentes del PRM habían dicho, tú mismo dijiste, bueno, yo lo que voy a hacer es a concentrarme en la capital, a hacer mi propia propaganda o campaña para un puesto a la Diputación por el Distrito Nacional, que a mi juicio tú hubieras ganado porque tenía la popularidad en cualquiera de los escenarios de las circunscripciones, podía ganar las elecciones, porque hay en los partidos políticos personas tradicionales que el público lo asocia a determinadas situaciones, y tú en cualquier escenario, en cualquiera de las circunscripciones, era un candidato ganador. Como por ejemplo, Hito Bisonó es de la circunscripción más difícil que la circunscripción número 2, 2 o 3. 2. Y él ha estado ganando, y a peso pesado. Sí. Y él ya es considerado un peso pesado por esas circunstancias. Tú eras considerado un peso pesado. Sí, así mismo es. Ahora, lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Está el tema de esa Diputación Nacional, que fue lo que rebosó la copa en gran parte, porque había un acuerdo que yo tenía con el candidato del PRM, Luis Abinader, y que era del conocimiento también del presidente Mejía, porque yo me había sentado, como el presidente Mejía no era candidato, era Luis Abinader, yo me senté con Luis Abinader y le pedí una cita, y él me invitó a su casa a las 8 de la mañana de un día, y fue a tratar nada más ese tema. Yo le dije, mira Luis, como el presidente Mejía ya no va a ser candidato presidencial para este proceso, mi plan B, porque yo siempre hablo de plan A y plan B, mi plan A era presidente Hipólito Mejía, ahora mi plan B es ser diputado, porque yo me he pasado la vida entera trabajando para un candidato y no he podido, porque yo fui regidor de la capital 2 veces y había interrumpido mis aspiraciones como dirigente político con derecho para dedicarme a trabajar por otro, que en el caso de Hipólito Mejía. Entonces, como ya él no es candidato, pues yo soy un hombre que siempre he sido leal, cuando yo abrazo una causa, es hasta el final que llego. Le dije, como ya Hipólito Mejía no es candidato, entonces yo he decidido aplicar mi plan B, y es aspirar a una diputación, aspirar. Si tú quieres que yo te ayude en la campaña a nivel nacional y en el exterior, yo entonces tendría que aspirar a una diputación nacional. Con la salvedad de que la Diputación Nacional número 2, nosotros lo habíamos acordado dársela al Frente Amplio, a Fidel Santana. Eso es lo que habíamos hablado para esos tiempos. Porque el que mantenía la relación con el Frente Amplio y el PRM, éramos Faruk, que es otro asistente de Hipólito, y yo, era lo que teníamos la relación con ese partido. Desde antes de Luis ser candidato. Así es. Entonces, el acuerdo que habíamos hecho para que ellos respaldaran al PRM en una alianza era garantizarle a Fidel Santana la Diputación número 2. Desde tiempo atrás. Entonces, cuando yo le digo eso a Luis, le digo, mira, o yo te acompaño en la campaña a nivel nacional como tú quieras y tú me necesitas de mi trabajo, pero tendría que ser diputado nacional. Y la única posibilidad de tú ganar es una diputación nacional, que es la número 1. Perfecto. Y dije, yo le dije eso al presidente Mejía, el presidente Mejía me dijo a mí que está de acuerdo, pero que te lo planteara a ti. Y yo he cumplido con plantearte. Si tú no estás de acuerdo de que yo sea diputado nacional, entonces yo me voy a concentrar en la capital a buscar mi diputación en la circunscripción número 1, donde yo pertenezco, que yo la gano. Pero yo le estoy diciendo eso a él como 3 o 4 días después que ya el candidato proclamado, electo, vamos a decir. Porque yo necesito con tiempo definir, oye, ¿voy a trabajar contigo nacional o voy a trabajar en la capital? Claro. Para yo buscar la diputación. Él mismo me dice a mí, bueno, pero si Hipólito Mejía te dijo a ti que está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Sí, cuenta con eso. Entonces cuenta con eso, vamos a trabajar, vamos a integrar a todos los seguidores de Hipólito a nivel nacional. Y yo me paso 4 meses caminando el país y caminando el exterior, llamando a los seguidores de Hipólito a integrarse, a respaldar la candidatura de Luis Abinader, porque estábamos buscando la integración. Y el comando de campaña que estaba decidiendo, éramos 3 de Luis, 3 de Hipólito, Andrés Bautista y Chu, éramos 10, más Hipólito y Luis, éramos 12 personas que conducíamos todo ese proceso durante 4 meses. Cuando se está en las negociaciones, 4 meses después con el Frente Amplio,
yo me entero a través de César Cedeño, que es que yo le pregunto, César, ¿y en qué quedaron las negociaciones con el Frente Amplio por fin? Porque ya las negociaciones que estaba haciendo yo con el otro compañero la habían dejado sin efecto, entonces Luis comenzó a negociar directamente con ellos. Pues yo me entero a través del compañero César Cedeño que lo que habíamos acordado que la diputación nacional, él se la había otorgado a Fidel Santana del Frente Amplio, sin yo saber. ¿Y la número 2 entonces? ¿A quién se la La número 2 a Tolentino Díaz, que era el diputado nacional que teníamos nosotros en ejercicio. Eso me cayó muy mal a mí, porque yo soy un hombre de una sola palabra, y de frente y de cara. Y yo le dije, mira, si eso lo hace él conmigo, siendo un dirigente como soy yo y como me he dedicado a trabajar por él mismo en estos últimos 4 meses, esa práctica la va a hacer con muchos dirigentes y le va a hacer mucho daño eso al partido. Yo no puedo permitir que eso pase como que nada ha pasado. Porque yo lo considero un irrespeto, porque si tú hablas conmigo y te sientas conmigo, claro, yo te busco alternativa y cosas así. Es más, yo le llegué a decir a unos compañeros, porque miren la cosa de la vida. El licenciado Atuay de Cans estaba planteando un acuerdo con el PRM. ¿Tú sabes cuál es la cosa que Atuay de Cans quería? La única. Que la diputación número 1 fuera para el hijo de él, ese Luis Miguel de Cans, que es un muchacho que yo lo conozco con todas las condiciones para ser un buen legislador. Sí. ¿Me entiendes? Y lo conozco bien porque es un muchacho hasta de mi casa, con los hijos míos que estudian Derecho. Lo conozco bien. Y yo le decía a algunos compañeros, mira, y el tranque de la alianza con el partido de Atuay y el PRM no se dio por eso. Por eso, sí fue por eso. Por ese tema. Y yo le di, porque era el partido que menos candidatura estaba demandando. Nada más nos mandaba esa. Esa y 2 o 3 regidurías, pero lo grande es que es el partido que era más afín al PRM nosotros, y además las condiciones de Atuay de Cans era para tú quitarte el sombrero como lo hacía, yo me quitaba el sombrero a Atuay de Cans. Yo llegué a decirle a algunos compañeros, mira, si yo tengo que ceder esa diputación nacional número 1, si es a mí que me toca, por Atuay de Cans, y más en lo de su hijo, yo acepto. Y me voy hasta por una regiduría. Eso dije, que yo había sido regidor 2 veces, y digo, bueno, eso se lo decía yo a 2 o 3 compañeros de confianza. O sea, porque, venga acá, hermano, Atuay de Cans, para su hijo que yo conozco, yo jamás iba a ponerme, porque ¿cuántas veces usted me ha oído a mí aspirando a un cargo? Generalmente yo nunca había dicho eso. Por primera vez decidí yo aspirar, y no que me lo dieran, porque era que yo me lo había ganado, porque ese partido yo lo había construido durante tantos años construido. Entonces, ese argumento, que yo veo que ni siquiera Atuay de Cans y su partido le permiten esa posición para una alianza. Y también se le niega. Y lo mantuvo hasta enero del año 2016, que fue cuando le vino a decir que no hay posibilidad de acuerdo a Atuay. O sea, dejó a ese partido en el aire y por eso Atuay de Cans se va solo. Atuay se quedó muy dolido. Muy dolido. Claro que sí. O sea, yo digo, pero si eso lo hace con Atuay, lo hace conmigo. Era un valor histórico. Pero usted sabe lo que es usted, ni Atuay ni yo, y prefiere a ese otro. Yo digo, este señor no hay por qué uno, vamos a decirle, aceptarle este tipo de cosas. Esa fue una de las razones. Y sabía que iba a pasar con otro, y pasó con muchísima gente, que ahora cuando me decían esto, ¿cuánta razón tenías tú? Y yo, pero claro, es que el que no sabe lo que es el sacrificio de la lucha política, el que no sabe lo que hay que sacrificarse para tú construir algo, entonces no sabe valorar a los demás. Pero ahora... Y el otro argumento fue, el segundo fue, la distorsión de los objetivos por los que se construyó el PRM. O sea, Héctor, con tu permiso, vamos a hacer una pausa. Perfecto, para que podamos explicar esa parte. Bien, pues volvemos aquí con nuestro invitado de hoy especial. Pues, don Mario, yo la parte final que le decía a Ramón era lo de la distorsión, que por eso retorné al PRD, porque si nosotros cuestionábamos toda una serie de situaciones internas en el PRD, de la falta de democracia, de Miguel Vargas Maldonado, por el asunto de la convención, entonces construimos el PRDM, entendiendo que iba a ser diferente, y no hay convención ni para regidores, ni para diputados, ni para síndicos, y todas esas cosas. Y había tiempo para hacerlo. Y yo dije, pero ven acá, y entonces 2 años para él. Entonces, ante la situación que se presentó, esa de carácter de principio y de compromiso con la militancia, y la que me pasó de manera individual, yo dije, no, yo no hago nada aquí. Y decidí, se lo dije al presidente Hipólito Mejía, presidente, yo no sigo aquí.
usted me disculpa, yo lamento no complacerlo de quedarme aquí, pero yo he decidido irme al PRD. Y me fui al PRD, y Miguel Vargas me juramentó, y todos los compañeros que entendían, igual que yo, se fueron conmigo. Y al final, yo decía una frase de que yo no era ni artista ni pelotero, que yo tenía que estar en la campaña. Y con algún candidato iba a estar, y no iba a ser con Luis Abinader. ¿Con quién decidí? A Danilo Medina lo apoyé. Que me senté con él, una persona que yo traté de hace tiempo, que con la política, todos los políticos de ese nivel no conocemos, conozco toda su trayectoria, me senté con él. Y sin ninguna que le dije, óyeme, yo estoy dispuesto a apoyarlo si usted entiende que le conviene. No hay ningún problema, si usted entiende, ¿cómo? Se sorprendió. Es diferente cuando una gente entiende que hay que buscarlo, y no, yo, una decisión. Yo creo que al país en ese momento le convenía que usted siga ahí. Y lo decidí así, lo que más le convenía al país. Héctor, futuro del PRD, ¿cómo lo ve? Miren, yo soy lo que digo, que a esta altura del juego todavía es impredecible. No se vislumbra lo que pudiera pasar de cara a la elección del 20. Y cada elección es una coyuntura diferente. En ese cuadro está el PRD. El PRD, uno sabe que ha tenido situaciones de convertirse en pequeño y situaciones en que se ha convertido en grande, de ser pequeño. Entonces, lo que vaya a pasar en el PRD va a depender de su liderazgo y va a depender en gran parte de la visión, la actitud que podamos tener los dirigentes. Porque yo le puedo decir lo siguiente, en los PRDistas, independientemente de todo lo que usted oiga y todo lo que usted vea, se mantiene el sentimiento de la unidad. Eso es un sentimiento que lo llevamos dentro todo. Pero no se ven pasos claros. Aunque uno esté allí, otro esté allí, otro esté allí. Ahora, el PRD siempre ha tenido situaciones que la coyuntura determinada lo ha unificado. Vamos a ver qué pasa de aquí al 20. Pero hay un hecho cierto, los PRDistas en su mente, en su sentimiento. El hacho y la bandera. Mire, hoy es día 10 de mayo. 19 años de la muerte del doctor Peña Gómez. Usted ve la gente de Atuey de Can y su partido conmemorando esa fecha. Los del PRM conmemorando esa fecha. Y nosotros en el PRD. ¿Qué crítica? Hay un común denominador. Peña Gómez. Su pensamiento, sus enseñanzas. Entonces, eso es importante en la política. Aunque estemos en sitios diferentes, eso te revela que hay algún punto de coincidencia. De coincidencia. Y yo pongo de ejemplo que en ocasiones estaban separados Jacobo Malutta y Peña Gómez. Y de cara al 96, precisamente a mí me tocó juntar a Peña Gómez y Jacobo Malutta y lograr el acuerdo PRI-PRD. Y a mí fue que me tocó producir el acercamiento entre ellos, la conversación entre ellos y el acuerdo entre ellos. Y yo recuerdo aquella etapa en que por primera vez se vieron Jacobo Malutta y Peña Gómez, que lloraron como dos niños. Sí. Hasta los que estábamos ahí llorando. Sí. Pero el primer encuentro que Peña Gómez y yo tuvimos para coordinar esa reunión, el doctor Peña Gómez se fue en lágrimas y hasta a mí me sacó muchísimas lágrimas porque son situaciones muy emotivas. Y se produjo el reencuentro de ellos. Lamentablemente Jacobo Malutta murió en ese proceso del 96. Pero los acuerdos fueron acuerdos muy compactos, muy bien concebidos, inclusive se planteaba la fusión PRI-PRD. Fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Y ellos dos, como esa gente eran hermanos y se habían distanciado, cuando se produjo ese encuentro, eso era algo indescriptible. Entonces, si eso pasó, y hoy decía el hijo de Peña Gómez, el amigo y hermano Tony Peñaguaba, una gran verdad, que él decía que no perdemos la esperanza de que pueda haber una unificación de la familia PRDista, porque si en el PRD fue capaz de buscar una alianza con el PLD y los PRDistas que están en el PRM fueron capaces de buscar una alianza con el Partido Reformista. Sí. ¿Cómo no es posible? Claro, que esté el mismo segundo. Que entre unos momentos, nadie sabe, porque nadie sabe. Oye, son cosas inconcebibles en la política, inconcebibles, pero la política es esa. O sea, pero por eso que yo le digo, cada coyuntura es diferente. ¿Quién se iba a imaginar que el Partido Reformista, con Quique Antón a la cabeza, no iba a ir aliado a Danilo Medina? Así es. Eso es una cosa casi inconcebible. El aliado hoy es el enemigo de mañana. Pero vamos a poner las cosas como son. ¿Y quién se imaginaba eso? Muy difícil. Muy difícil. Entonces, yo mismo soy un ejemplo de que, habiendo estado en el PRM, habiendo construido ese partido con el presidente Hipólito Mejía, retorné al PRD.
Tony Peñaguaba fue el que construyó el Sí. proyecto de Luis Abinader. Así es. Y a mí me tocó jugar ese papel con el PRM y con Hipólito Mejía. Y los dos estamos en el PRD. Oiga bien, los dos estamos en el PRD. Y nos llevamos bien. Entonces yo digo que si esa actitud que a lo mejor iluminó a Tony y a mí, lo hacen los líderes, no descartemos que aquí pudiera darse lo que es un sentimiento De aquí al 20. de aquí al 20. Porque no se puede. Yo no pierdo la esperanza. Porque he vivido esas circunstancias juntos y separados. La he vivido. Y ustedes no se recuerdan el distanciamiento de Atuey de Can y Hipólito Mejía. Claro. Y en el 16, en el 12 estaban juntos. Sí. Y eso fue terrible. Entonces, la política nos enseña muchas cosas. Ahora, porque también el pueblo dominicano en su mayoría pierde también la esperanza de que todo eso, toda esa familia PRDista y sobre todo de gente vinculada a la oposición, se una. Hay una esperanza y hay hasta un deseo de eso. Que hace tiempo que se tiene ese deseo. Que las dificultades se han dado, bueno, ahí es que va a estar la inteligencia del liderazgo. Porque para tú lograr una unidad de todos esos partidos y grupos sociales, tiene que existir un gran desprendimiento. ¿Qué es lo que no ha habido hasta ahora? Óyeme, entender que primero está el país, que estamos en una coyuntura que requiere de eso. Y para eso hay que tener una mente bastante abierta. Miren, usted ve ese movimiento verde que está ahora ahí muy de moda. Responde a un sentimiento que hay aquí, hay un sentimiento nacional de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, de verdad. Y ellos se han montado en esa ola, han canalizado, pero ahí hay de todo, como dice el padre Rogel. Sí, hay De todo. Pero para que usted vea que hay un sentimiento que la gente lo asume. Hasta del gobierno hay gente que asume Sí, eso, también. para que ustedes vean. Ahora, cuando lleguen los momentos de las grandes decisiones, es que es un gran desafío para ese movimiento. Porque la convergencia, que fue donde yo trabajé también en la conformación desde su inicio y era de la persona que articulé todo eso, la mayoría de esos grupos sociales y de esos grupos políticos que están ahí, nosotros articulábamos con ellos. Pero también llegaron a darse situaciones de intereses particulares cuando llegó el momento de la campaña electoral. Algunos lo que querían era estar en boletas electorales de partido, otros hasta en el gobierno llegaron. ¿Por qué? Porque llega un momento que si tú no entiendes que los intereses del país, los intereses generales son primero, todo ese esfuerzo se pierde. El gran desafío de ese movimiento es ver si ellos son capaces de mantener el interés del país por encima de los intereses particulares, porque ahí hay sectores con intereses diferentes, Sí. con estrategias diferentes, Sí. con objetivos diferentes, y eso es normal que lo haya. Sí. Ahora, que lo canalicen bien, hay que verse hasta el final. En otros países, movimientos como eso han terminado en partidos políticos y han fracasado también. Sí. Y algunos han tenido eso. Bueno, y aquí mismo, Unión Cívica Nacional Sí. fue un movimiento Que comenzó patriótico. así, exactamente. Viriato Feayo, Sí, entonces, decide postularse como candidato. Candidato presidencial. Viene Juan Bosch al país. Pero a Viriato no lo conocía nadie, a pesar de ser un luchador antitrujillista, pero estaba en un perfil de la clandestinidad. Claro. Y viene Bosch, aprendido en Cuba, en Costa Rica, México, y viene y comienza, Y con un discurso de borrón y cuenta nueva. borrón y cuenta nueva, decir que con los trujillistas se puede gobernar en este país. Claro, porque- Hasta los trujillistas votaron por Bosch. Porque entendió la coyuntura. Exactamente. Entonces, todo es un desafío para ese movimiento social, don Mario, y de fuerzas políticas que están ahí. Es un desafío para nosotros como PRD, para la oposición, en sentido general, esta coyuntura, interpretar ese sentimiento que tiene la población. Y para el gobierno y el partido de gobierno también tiene grandes desafíos. Porque es que el PLD se está manejando en una coyuntura que muchos años no tenía, y es tener dos presidentes de la República. El PLD antes tenía a Bosch, líder, que era Ley, Batuta y Constitución. Después tuvo a Leonel Fernández hasta el 12, Así es. que era un solo presidente. Pero después de ahora son dos. El liderazgo está compartido. Exactamente. Entonces es una situación nueva. Entonces, Y no lo acepta ninguno. tenemos de los muchas dos. situaciones nuevas que el tiempo irá colocando cada cosa en su lugar. Y ahí entra el gran desafío de nosotros como partido, el gran desafío de la oposición, de esos movimientos sociales, que yo creo que esos movimientos sociales son buenos, pero en la labor social, en esa lucha social como grupo de presión. Yo pienso que el día que el PRD figure como posible opción de poder,
Va, entonces, pudiera aglutinar. nuclear otra. Sí, porque hay una tradición y una cultura. Y déjeme revelarle algo. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo ustedes hicieron para hacer que gente que tenía 40 años en el PRD, 30 años, 20 años, abandonaran ese partido y vinieran a un partido nuevo? Ustedes me preguntan, porque eso hay que vivirlo para creerlo. Claro. El que lo ve de fuera no se imagina la tarea que fue esa. Yo recuerdo, don Mario, cuando yo venía a los programas, a mí me decían de que mira, por ese hacho, por ese color blanco, oye, esa gente van a votar, ustedes en ese lugar 15 no van a sacar. Me recuerdo yo ese partido nuevo, Sí. Olvídense. Ahí está la experiencia. Segundo lugar. Segundo lugar la fuerza pública. O sea, nosotros hicimos una hazaña. Entonces, ustedes preguntarán, ¿y cuál fue la clave? Mire, señores, nosotros le dijimos a esos PRDistas que estaban ahí, como cuestionábamos los procesos internos, todo lo que había pasado en el PRD, le dijimos, es que ustedes dejando el PRD con el PRM, vamos a adquirir los espacios de poder que nos permitirán rescatar al PRD. O sea, no dejaron nunca de ser PRD. No han dejado. Sino que le dijimos, esto es coyuntural. Oiga, don Mario, lo estoy revelando aquí públicamente. Pero es verdad. Sí, PRDista como ser liceísta, escogidista. Exacto, es así. Se nos agotó el tiempo. Pero fue el tiempo. Pero ya usted lo tienen ubicado. Sí, no, ya usted salió a la luz. Ya salimos a la luz pública. Así que en cualquier momento usted se me aparece. Seguimos con los otros temas, que hay muchos temas interesantes. Los temas de actualidad. Claro, ese tema. Está haciendo un programa suyo. Yo sé que sí, don Mario. Y ahora están ustedes aquí en un escenario precioso. Los felicito, está precioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Te esperamos pronto otra vez. Gracias. Porque tú eres una figura política de mucha experiencia. Y, bueno, tienes un sentido muy racional en lo que es el ejercicio político. Bueno. Y necesitamos mucho de eso ahora, en esta etapa de racionalidad. Sí, señor. Así. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido este día. En Teledebate, El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. Sin que sirva de excusa, no es nueva ni exclusiva de nuestra policía la deleznable práctica de plantar pruebas con la finalidad de apresar a determinada persona y lograr que sea condenada falsamente por un delito que no cometió. Es una acción siempre repudiable, sin importar cuáles sean las razones que lo motiven. En el caso del activista verde, Juan Comprés, el hecho quedó al descubierto gracias a un video que lo muestra a las claras, que fue subido a las redes sociales, donde se volvió viral y que sirvió de base al juez que dispuso su inmediata libertad pura y simple. Si bien en su caso media además el factor agravante de los maltratos a que fue sometido, los cuales quedaron debidamente documentados por el testimonio del forense que lo reconoció. Pero cabe preguntarse, ¿en cuántas otras ocasiones ha tenido y sigue teniendo lugar esta vergonzosa y abusiva práctica, sin que una indiscreta cámara lo haya dejado en evidencia, como en esta oportunidad? En los barrios es común y frecuente que uniformados corruptos lo hagan con fines de extorsionar a las víctimas, ofreciéndolos dejarlos en libertad a cambio de una determinada cantidad de dinero. Quien habla ha tenido que intervenir en más de un caso. La actual política de comunicación del Cuerpo de Orden Público, seguramente recomendada por los especialistas colombianos que la están asesorando en este sentido, cuelga a diario a través de la internet mensajes dando cuenta de algunos de sus logros en la lucha contra la delincuencia. Y lo hace usando la expresión de su policía, dando a entender que la misma pertenece y está al servicio de la sociedad. Lamentablemente, con acciones como esta, los ciudadanos no la consideramos como nuestra, sino todo lo contrario. Y así seguirá siendo mientras continúen ocurriendo, como práctica habitual, casos como este que la ha puesto tan al desnudo y donde por lo general
el alto mando se limita simplemente a trasladar a los responsables para que continúen cometiendo los mismos desafueros en otros escenarios, o a lo más a destituirlos cuando lo que procede es someterlos a la justicia y aplicarles las más genéricas sanciones. Algo en lo que el propio gobierno debiera poner el mayor empeño por el perjuicio político que le reporta. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Recuerden que mañana jueves es el día de la DIDA, los teléfonos nuestros estarán en pantalla, los amigos televidentes se podrán llamar para presentar sus casos, sus denuncias, sus quejas, pedir información sobre las áreas de salud y de pensiones en la seguridad de que serán debidamente atendidos y favorablemente resueltos. Para todos los amigos televidentes, pues nuestro mejor deseo de que pasen un feliz resto de la noche y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores. Ya por ahí viene la última entrega del informativo de Noticias 16, así que no se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.